¿Cuántos amamos al Espíritu Santo? ¿Cuántos amamos al Espíritu Santo? Amén. Recuerden que sin Él no somos nada. Amén. Gloria al Señor. Estaba buscando un texto que se me perdió. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pero terminando el servicio, pues de la predicación se lo va a dar. Amén. Gracias a los muchachos, le damos. Amén. Aleluya. Si puestos de pie, mi amado, vamos a escuchar palabra del Señor. Gloria a Dios. Y hoy le toca el tiempo a Job. Amén. El Señor lo está preparando, hermano. Oremos por este muchacho. Son pocos los que se animan a continuar. Y él está decidido, hermano. No es porque sea mi yerno, porque lo quiera mamá. No. Es que yo sé que él es un hombre de Dios. Amén. Y que si él se esfuerza, que no espere la recompensa mía, que la recompensa viene de Dios. Amén. Y Dios los ha bendecido. Dios los ha bendecido con una buena muchacha, con dos hermosos niños, amado, y con una vida santa delante del Señor. A pesar de su vida que ha vivido, él está firme y permanece en los caminos de Dios. Amén. Y la gloria y la honra se la damos a Dios y le damos el tiempo a Job. Dios te bendiga, amigo. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. ¿Cuántos están alegres y contentos de estar en la casa de Dios? Amén. No se ponga triste ni decepcionado porque no hay gente. Amén. Nosotros estamos aquí y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en este lugar. Amén. Entonces, que eso no lo ponga triste a usted, hermanos. Amén. Porque Dios está en este lugar. Amén. Dios está de nuestro lado. Amén. Así que a seguir adelante en el camino del Señor. No importando quién esté al lado suyo o no, usted ponga su mirada en el blanco perfecto que es Jesucristo. Amén. Así le pido, puesto de pie, le pido que vayamos a la palabra de Dios. Y le pido que vaya al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 34. Y me indica como un amén cuando lo encuentre. San Juan capítulo 8 versículo 34. Amén. Diga un amén fuerte cuando lo encuentre. Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo 34. Amén. Amén. Y la bendita palabra de Dios se orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Oramos a nuestro Padre Celestial. Le pido que ore por mí desde su lugar. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, una vez más, Señor, tu pueblo, Señor, estamos aquí reunidos, Padre Santo, delante de tu presencia, Señor, como pueblo tuyo, Señor, como siervos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te vengo pidiendo, Padre Santo, que tú vengas bendiciendo, Señor, tu palabra, Señor, que no permitas, Padre Santo, que yo hable palabra mía, Señor, sino tu Espíritu Santo, Señor, que hable, Señor, por medio de mí, Padre Santo. En esta tarde, Señor, reprendemos, Señor, al enemigo, Señor, que quiera venir, Señor, a impartir, Señor, distracción, Señor, cualquier tipo de sueño, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor, lo atamos, Señor, y lo echamos, Señor, al más profundo del abismo, Padre Santo, y declaramos una bendición nueva, Señor, una bendición fresca, parte tuya, Señor, en esta tarde, Señor. Bendigo a mis hermanos que están aquí, Señor, que se esforzaron, Señor, por llegar a este lugar, Señor. Bendícelos más, Padre Santo, y los que no pudieron llegar, Señor, anímalos, Padre Santo, los animamos, Señor, a que vengan aquí delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Puede tomar su asiento. Yo doy gracias a Dios por este privilegio. Aleluya. Este gran privilegio que me da, amén, de traer su palabra. A lo mejor no seamos de esas personas que predicamos gritando y hacemos la agitación, ¿verdad? Y hacemos todo ese. Amén. Cuando uno está en la presencia de Dios es bueno, amén. Pero cuando Dios lo usa, ¿no? El otro día, hace un tiempo, yo veía en el Facebook, tenemos que tener mucho cuidado de las predicaciones que están saliendo últimamente, ¿verdad? Que solo son para emocionar a la gente, no son para avivar a la gente espiritualmente, sino es pura emoción. Y yo le ponía atención a la predicación que decía esa persona. Era una iglesia inmensa, muchas personas, ¿no? Y creo que estaba predicando sobre las murallas de Jericó y les decía a la gente
que si estaban orando porque esas murallas se cayeran, y si no se caían, entonces usted se tiene que brincar esa muralla. Amén. Entonces, ahí uno tiene que estar atento a lo que está escuchando. Y cuando él decía, si esas murallas no caen, pues yo me brinco esa muralla, y la gente empezaba a gritar, ¿no? Darle la gloria y honra a Dios, ¿no? Entonces, tenemos que estar con los ojos abiertos y despiertos, amén. Si yo pienso, si usted está hablando por una petición, amén, si quiere que esa muralla se caiga, se va a caer en el tiempo de Dios, amén. Dios no nos manda que nosotros vayamos por nuestras propias fuerzas. Le estaba animando a la gente que las fuerzas venían de la gente, cuando más sabemos que las fuerzas vienen de Dios, amén. Sin las fuerzas de Dios no podemos hacer nada, amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amén. Pero mi propósito y mi anhelo es que usted pueda aprender algo en esta tarde, amén. Que usted se lleve algo en su corazón y que pueda ponerlo en práctica, amén. Porque es para eso la palabra de Dios, para que la estudiemos, aprendamos y también la pongamos por obra, amén. Que la practiquemos, amén. Entonces en esta tarde traigo un tema que se titula la actitud que tiene que tomar un cristiano ante el pecado, frente al pecado, amén. Sabemos que el pecado está en todas partes, el pecado está a la puerta, amén, tocando todo el tiempo, amén. Porque tenemos un enemigo, bueno, tenemos 3 enemigos que tienen un cierto tipo de poder, decía el pastor, amén. Pero vamos a estar viendo en esta tarde cómo el Señor, Él nos puede ayudar y Él nos puede dar las fuerzas para poder vencer al pecado, amén, vencer las tentaciones. Entonces el pecado, ¿qué es el pecado, hermanos? El pecado es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios, amén. Cuando uno pecamos, automáticamente, ¿verdad? Usted y yo nos alejamos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque desobedecimos algunos de sus mandamientos o sus palabras, amén. Entonces el pecado nos hace alejarnos de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios. Y eso es lo que anda buscando el enemigo todo el tiempo, hacernos pecar para que así nos alejemos de la voluntad y de la presencia de nuestro Dios. Y haciendo eso Él, logrado eso Él ganó, amén. Y nosotros perdimos, amén. Aleluya. Entonces, el pecado, como les decía, está en todos lugares. El pecado entró desde el principio del mundo. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva, verdad? El diablo se casó y hizo pecar de una forma u otra a Adán y Eva. Y es cuando el pecado se introdujo a la humanidad, amén. Automáticamente toda la humanidad ha habido el pecado. Y entonces aquí en el Evangelio según San Juan dice que le preguntaban a Jesucristo porque Él les decía que, mira el versículo 31, dice, de ahí mismo de San Juan capítulo 8, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces ellos se preguntaban, ¿cómo es que nos vas a hacer libres? Si para ser libres entonces quiere decir que somos esclavos. Pero el Jesucristo no está hablando de un tipo de esclavitud físicamente, sino un tipo de esclavitud espiritualmente. Amén. Ya que podemos ver que mucha de la humanidad está esclava, y nosotros también en un tiempo antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo éramos esclavos del pecado. Amén. El pecado no nos dejaba hacer nada más, sino que estábamos atados y amarrados al pecado. Amén. Aleluya. Cuando somos esclavos de algo, hacemos lo que esa persona o ese algo quiere. Entonces nosotros hacíamos lo que el enemigo así quería que nosotros hiciéramos todo el tiempo. Amén. Entonces éramos esclavos del pecado. Amén. Pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, y bendito sea nuestro Dios que Él envió a su Hijo, gracias a Él podemos ser libres de ese pecado. Podemos volver a nacer de nuevo, se podría decir, en una familia de Jesucristo, amén. Porque desde que nacíamos nosotros, el pecado ya estaba en nosotros, como dice la Biblia, amén. Veamos en Romanos, vamos a Romanos ahí, capítulo 5, versículo 12. Desde que nacimos, el pecado está en nosotros, pero gracias a Jesucristo y su sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros podemos volver a nacer de nuevo en una vida muy diferente, santa, agradable, libres del pecado, a la honra y gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, la humanidad y el mundo entero, Gloria a Dios. Aleluya. está en pecado hasta que usted y yo, o hasta que la humanidad decida tomar la decisión de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces dejamos de ser esclavos del pecado y nos podemos llamar esclavos de Jesucristo, amén, que es mucho más mejor, porque Él paga mucho más mejor que el mundo y que Satanás, amén. Aleluya. Entonces, podemos ver que el pecado en la humanidad, afuera en el mundo y donde sea, el pecado abunda. También en el pueblo de Israel veíamos cómo el pecado, veíamos cómo abundaba, aunque hubiera la ley, ellos todo el tiempo la quebrantaban, amén. Así la humanidad también, desobedeciendo a Dios, el pecado abunda. Pero dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda ¿qué? La gracia de Dios, amén. Así en medio de todo ese pecado y toda esa desobediencia del pueblo de Israel que había en el tiempo de la ley, Dios mandó a su Hijo, por amor a usted y a mí, sobreabundó la gracia donde había el pecado, amén. Quiero que veamos un versículo, ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 20, ahí adelantito. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, amén. Entonces estaban bajo la ley y el pecado abundaba, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque Jesucristo vino a morir por los israelitas, y no por ellos, no solo por ellos, sino por usted y por mí, amén. Entonces yo también me ponía a pensar, por ejemplo, en mi país, en El Salvador, la violencia está muy fuerte y es muy, las personas son, bueno, las pandillas son muy agresivas y hay muertes a cada rato y el pecado está en todo lugar. Pero también si se pone a pensar, yo me pongo a pensar, en mi país, casi en no sé qué tanta distancia, siempre hay una iglesia de Dios que el pueblo está alabando y bendiciendo al Señor Jesucristo, amén. Y hay iglesias que hasta, por ejemplo, yo me estaba acordando que había una iglesia donde yo iba que solo un día no tenían servicio, de ahí los demás días, todos los días tenían servicio, martes, culto de jóvenes, miércoles culto de oración, jueves culto de caballeros, viernes culto de damas, todos los sábados era vigilia, pasaba lo que pasaba, era vigilia, y al domingo culto general. Entonces, de una forma u otra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, amén. Así es que le damos gracias y gloria, le damos la honra y gloria a Dios, porque Él, en medio del pecado, Él siempre está ahí, amén. Entonces, cuando usted y yo, hermanos, tomamos la decisión, ¿verdad?, y decidimos aceptar a Jesucristo, reconocimos que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, y Jesucristo nos libertó de la esclavitud del pecado, la lucha automáticamente se vuelve más fuerte, ¿sí o no? Amén. La lucha se vuelve aún más intensa porque se nos levantan tres enemigos muy poderosos, amén, que son el Satanás, el mundo y hasta nuestra misma carne, amén. Hasta nuestra misma carne tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros no nos cuidamos, es la que nos hace pecar fácil y rápido, amén. Tenemos que tener mucho cuidado, amén. Y vamos a estar viendo qué tenemos que hacer y cómo tenemos que actuar cuando la carne se ve que nos quiere ganar, amén. Pero Dios nos ha dado las armas y el poder para que podamos vencer cualquier tentación y al pecado, amén. Dios. Entonces, el enemigo se levanta con fuerza, amén, pero como dice la palabra, que ahora nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Vamos a ver el versículo, Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha se vuelve ahora espiritual y más intensa, amén. Todos los espíritus malignos se vuelven contra nosotros, queriéndonos hacer tumbar, queriéndonos hacer pecar, para que nos apartemos de la voluntad y de la presencia
de Dios. Amén. Esa es la meta de Él en este lugar, en esta hora, en estos días. Aleluya. Hacernos pecar para que nos alejemos de la presencia de Dios, ya que sabemos que el fin del mundo se acerca con más intensidad. Él va a querer atacarnos y alejarnos. Amén. ¿Verdad que no sé si últimamente se está viendo, verdad, que muchos cristianos se están apartando del camino de Dios? Amén. Se están dividiendo, apartando, porque el enemigo está atacando muy fuertemente, porque él sabe que el tiempo ya está contado. Amén. La venida de Dios está cerca. Amén. Y tenemos que anhelar y querer esa venida de Dios. Amén. Algo muy bonito y precioso nos espera allá en el cielo. Amén. Yo quiero ver esas cosas. Yo quiero que usted también esté allá en el cielo, adorando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces, las huestes de maldad, los espíritus se vienen contra nosotros, haciendo la guerra. Pero también dice la palabra de Dios allá en 2 de Corintios, vamos allá, acompáñenme, versículo 10, capítulo 10, versículo 4. Dice, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Así como la guerra espiritual, también nuestras armas son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces eso quiere decir que Jesucristo, nuestro Dios, no nos ha dejado desamparados para pelear solos en la guerra, sino que Él nos ha dado esas armas espirituales para que podamos vencer al enemigo. Amén. También en Efesios 6, donde estamos ahorita, también nos enseña que nosotros nos tenemos que estar revestidos de la armadura de Dios. Amén. El escudo, ¿verdad? El casco, y la palabra de Dios, la espada. Amén. Tenemos esas armas y tenemos cómo defendernos de la tentación y del pecado. Amén. Entonces, cuando pecamos nosotros, se podría decir que es por nuestra propia cuenta, porque Dios nos ha dado ese poder, esa autoridad y las armas para que podamos luchar y vencer al enemigo. Amén. Entonces, nosotros podemos vencer el pecado, pero si no lo vencemos, hay un peligro. Amén. Hay un peligro muy fuerte que dice la palabra de Dios, que dice que la paga del pecado es muerte. Vamos a Romanos capítulo 6, de regreso. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Corremos un peligro si estamos en pecado, estamos pecando continuamente, de que muramos, a lo mejor no carnalmente, pero espiritualmente. De una forma u otra, eso es lo que quiere el enemigo, que estemos muertos, ¿verdad? Muertos espiritualmente. Que vengamos a la iglesia y calladitos, ¿verdad? Que no, no leamos la palabra de Dios, que no andemos alegres. Por eso vemos personas, ¿verdad? Y cristianos también que andan apagados, callados, no pueden ni levantar las manos porque a lo mejor ha llegado una muerte espiritual. ¿Y por qué ha llegado esa muerte espiritual? Porque se ha descuidado y a lo mejor pecó delante de la presencia de Dios. Amén. Amémonos de la armadura de Dios. Dios nos ha dado ese poder para poder vencer el pecado. Amén. La tentación y el pecado va a llegar automáticamente como cristianos. Siempre va a estar a la puerta. Amén. Siempre va a estar queriéndonos tumbar. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Pero Dios está de nuestro lado. Amén. Aleluya. Dios está de nuestro lado. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Eso quiere decir que cualquier tentación que venga a nosotros es normal. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Lo que les estoy diciendo. Amén. Entonces,
Jesucristo, ve que no nos ha desamparado, no nos ha dejado solos. Amén. Aleluya. Él ahí mismo, cuando el pecado se viene enfrente de nosotros, la tentación, estamos ahí mismo tenemos la salida. ¿Y cuál puede ser una salida? Podemos en ese momento orar a Dios y decirle, por favor, ayúdame en este momento. Amén. Y así podemos vencer a la tentación. Amén. Entonces, por naturaleza, la tentación va a llegar a nosotros también. Podemos ver en la palabra de Dios que hasta Jesucristo, de una forma u otra, el enemigo quiso tentarlo, fue tentado, amén, ¿verdad? Entonces, Jesucristo fue tentado, cuanto más nosotros vamos a ser tentados. Amén. Vamos a ver esa cita rápidamente, allá en San Mateo capítulo 4. Pero mire qué ejemplo, por eso Jesucristo tiene que ser nuestro ejemplo número 1 de nuestra forma de vivir. Mire cómo venció también la tentación. Él es un ejemplo a seguir. Dice el versículo 1 adelante: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, que el Señor lo reprenda. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y le dijo: mire, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces él con la palabra también pudo vencer la tentación. Nosotros cuando estudiamos y leemos la palabra de Dios también podemos vencer la tentación. Amén. Entonces aquí es otra forma de salida hacia la tentación. Puede ser la oración, también nos podemos vencer con las palabras mismas que Dios nos ha dejado. Amén. Entonces estamos viendo las armas que podemos usar contra el enemigo. Amén. Y como les decía, cuando el pecado está en nosotros como cristianos, ¿verdad? Llega una muerte espiritual de una forma u otra. Entonces, estamos en peligro de muerte. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Entonces, hermanos, les decía yo este martes en el estudio bíblico, que de nosotros va a depender si si podemos vencer el pecado. Siempre depende de nosotros. El Señor nos da la fuerza, la fortaleza, cómo podemos vencerla, pero muchas veces se pregunta a usted por qué el cristiano peca, o por qué me gana el pecado. ¿Por qué me gana el pecado muchas veces? Yo les contaba a los hermanos el martes pasado, depende también de la forma de nosotros a quién alimentamos más. Si alimentamos más a nuestro espíritu o a nuestra carne. Amén. Y no estoy hablando de la carne, del alimento de comida, porque sí tenemos que comer, ¿verdad? Alimentos. Estoy hablando de la forma de la carne, cómo podemos alimentar más a la carne. Por ejemplo, les decía yo a ellos, la televisión, ¿verdad? El teléfono, escuchar cosas que no son cristianas, que no están glorificando el nombre de Dios, música que no es cristiana. Estamos alimentando el cuerpo, ¿verdad? Estamos alimentando el cuerpo y el cuerpo se vuelve más fuerte que el espíritu. Dejamos de alimentar el espíritu, que es por medio de la oración, por medio de la palabra, asistir a la iglesia. Amén. Entonces vemos cómo, a quién alimentamos más. Amén. Si estamos alimentando más la carne, por ejemplo, ahorita mire, el día está poniendo bonito y muchas personas ya quieren salir, quieren disfrutar el día y dejar las cosas de Dios a un lado. Estamos alimentando más a la carne. Y ya cuando, mire, estamos allá afuera y te pasa algo, y ahí está la tentación y el pecado afuera, y ahí es cuando pecamos, y nos alejamos de Dios, y nos desanimamos, y nos morimos espiritualmente. Dejamos de asistir más y más a la iglesia. Amén. De lo que pasa. Entonces, pero cuando usted y yo estamos buscando la presencia de Dios, oramos, ayunamos, venimos a la iglesia, ¿verdad? El espíritu se vuelve fuerte. Cuando viene la tentación y el pecado, estamos llenos del Espíritu Santo, nuestro espíritu está fuerte y automáticamente usted no peca. Amén.
Pero si está la carne más alimentada, obviamente que vamos a caer en el pecado. Amén. Entonces llenémonos del Espíritu Santo todos los días. Amén. Tenemos que revestirnos de esa armadura de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque si pecamos, hay peligro de muerte. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Eso es muy feo. Yo pienso caer en la muerte espiritual porque es mucho más difícil, creo que el doble o mucho más difícil volverse a levantar y donde estaba usted, amén, en el lugar donde estaba, amén. Dice un dicho que cuando un árbol cae, toca el suelo, es muy difícil que se vuelva, ¿verdad? Es imposible, pero muchas veces que se vuelva a levantar, amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, amén. En muchas iglesias podemos ver también que de una forma u otra se ha introducido el pecado, amén. Ya permite muchas cosas que no le agradan a Dios, a mí la música, ¿verdad? La vestimenta, le permite vestirse como quiera, o a veces hacen eventos que se pueden vestir como lo quiera, ¿verdad? Hacen como conciertos, amén. Ya no predican la palabra como les decía, la palabra de verdad, sino que solo van y emocionan a la gente, y eso es muy feo, amén, hermano, porque si emocionan a la gente cuando usted, ¿verdad? No sé si la pasado se ha emocionado, pero la emoción se acaba, ¿verdad? Dura solo un ratito, solo el ratito donde están predicando la palabra de Dios, ya el lunes ya se acabó la emoción, amén. Mas en cuanto cuando nos llenamos de la palabra de Dios, si escuchamos la palabra de verdad, la verdad nos hace libres y esa libertad y ese gozo queda para siempre, amén. Denle un abrazo a Jesucristo, amén. Entonces, hay que estar activos en el Espíritu Santo, hermanos, todo tiempo y cerrarle la puerta al pecado, amén. Hay que cerrarle la puerta y hay que seguir adelante. Entonces, como les decía, en la iglesia se ha introducido el pecado y también en los cristianos a veces, muchas veces, estamos pecando, ¿verdad? Y estamos a la misma vez aparentando que no. Y eso es algo muy, muy más peligroso, ¿no? Cuando una persona, un cristiano más que todo, anda viviendo una doble vida. Ahí el enemigo, Satanás, se está riendo de nosotros. Si nosotros andamos en pecado, andamos viviendo esa doble vida, amén. Cuando aparentamos algo que no somos, amén. Y cuando estamos haciendo eso, hermanos, ya hemos caído lo más bajo que se puede haber, amén. Veamos esta palabra que dice en Hebreos capítulo 10, miren lo que dice. Aleluya. Algo muy fuerte. Tendría que ponernos con los ojos abiertos y atentos, y nos tendría que dar un poquito de miedo. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿verdad? Recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, leemos la palabra de Dios, venimos a la iglesia nosotros ya que sabemos cuál es la verdad, amén. Y el pecado se presenta a nosotros y decimos, bueno, aquí nadie me ve, bueno, pecado pequeño, ¿verdad? A veces quizás podemos decir, pecado pequeño, no pasa nada, amén. Entonces, si nosotros hacemos ese pecado voluntariamente y conociendo la verdad, ya no queda más que hacer por cada uno de nosotros, amén. Jesucristo ya hizo lo que tenía que hacer, morir por nosotros, libertarnos, y nosotros venir y pecar sabiendo que no tenemos que hacerlo. Mira lo que dice más adelante, en el versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y el borde de fuego ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí en el versículo 29. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pecado, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto más ese castigo que será de aquellos que andan pisoteando la palabra de Dios, amén, pecando y viniendo aquí a la iglesia y pretendiendo lo que somos cristianos, estamos pisoteando la palabra de Dios? Y podemos ver que eso se está levantando mucho en este tiempo, hermano, donde hay predicadores, ¿verdad?, que están aquí, vienen a ver la palabra de Dios y andan pecando, están pisoteando la palabra de Dios. Ya no hay más sacrificio que ofrecer
por él, amén. Horrendo castigo le espera. Mire, dice el versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Mire el versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Es mejor volvernos a Dios, si sabiendo que andamos pecando, volvernos a Dios antes que caer en las manos de Él. Imagínense, horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. Si podemos ver cómo la gente, la humanidad, ¿verdad? En la violencia, digamos, en las pandillas o, ¿verdad?, el narcotráfico, cómo torturan a la gente que son contrarios, ¿verdad? El humano, cómo se tortura, cómo mata a la gente. Imagínense las manos, que caen las manos de un Dios vivo, qué castigo nos espera. Imagínense. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Y el Señor Jesucristo, hermanos, Él nos conoce por dentro y por fuera. Tenemos que ser sinceros, amén, delante de Dios. Tenemos que ser sinceros. Mira, Dios, yo he pecado, perdóname, por favor, yo no quiero vivir esa doble vida. El Señor nos conoce, amén, desde lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a Apocalipsis para que vea que Él nos conoce y qué pasa si andamos viviendo una doble vida. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Amén. Amén. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Yo conozco tus obras, amén. Él conoce nuestro levantar y nuestro acostar, amén. Él conoce qué es lo que hacemos en nuestro trabajo, qué es lo que hacemos en nuestra casa, amén. Él nos conoce y nos está mirando en todo tiempo. Dice que ni eres ni frío ni caliente. Y mire cómo es la palabra de Dios, como dice Dios. Dice, ojalá pues es frío. Hasta le está diciendo, mejor ojalá, preferiría yo que estuvieras frío totalmente a que estuvieras tibio. Porque estar tibio, como vimos en la palabra de Dios, es algo horrendo, es algo asqueroso, es algo sucio, huele mal, que dice el Señor que lo vomitará de su boca. Es algo muy feo, amén. Entonces, tenemos que ser sinceros, como les decía, amén. Siempre hay oportunidad de arrepentirnos, amén. Tenemos que tener cuidado. Si sabemos que no tenemos que juntarnos con amistades, no hay que hacerlo. Si no tenemos que ir a lugares que no tenemos que ir, no hay que hacerlo. No hay que ir y buscar el pecado, amén, tampoco, amén. Si tenemos las armas de Dios, no quiere decir que nos vamos a ir a meter o vamos a ir a padecer la tentación, ¿verdad? No, eso no es así, amén. Entonces, cosas que no tenemos que vivir, a mí cosas que tenemos que hablar. Yo a mi trabajo, sinceramente le digo, hermano, tengo una lucha muy fuerte ahí, porque hasta mis superiores, los managers, ahí todo el tiempo andan, todo lo que hablan, siempre tienen que decir malas palabras. Cuando estamos hablando que sea de trabajo, cosas de trabajo que vienen, las órdenes, cosas así, siempre todo el tiempo están hablando malas palabras. Yo tengo una lucha ahí, siempre le estoy pidiendo al Señor, porque cuando me toca a mí hablar para atrás, de tanto oír, ¿verdad? Como que de repente se le piensa algo así, pero el Señor nos ha dado las armas también, y yo siempre a veces estoy ahí, Señor, y a veces se les ha cerrado cuando yo hablo con ellos, cuando tenemos juntas, porque de vez en cuando tenemos juntas, y ellos ya maduros, son maduros, y las palabrotas, y yo, quizás me miran chico, joven, y hablando bien, ¿verdad? Sin palabras, a veces tengo entrado porque tanto que ellos dicen una frase, como de repente le damos también, pero el Señor nos ayuda, ¿no? Si estamos llenos del Espíritu Santo, el Señor nos va a ayudar. Una vez también me dijo, estábamos platicando con otro trabajador un día, y estábamos platicando, y yo le dije que sí, yo soy cristiano, y se quedó así. Y si te das cuenta, no has escuchado ninguna mala palabra de mí, le digo. Y me dices, sí, que todos los meses que tengo aquí, ¿verdad? No una mala palabra. Sí, le digo, tiene que haber un cambio en nosotros. Nosotros tenemos que dar testimonio de lo que somos, amén. Y entonces el Señor nos ayuda, amén, como les digo, como pongo mi ejemplo yo en mi trabajo.
El Señor sí podemos vencer el pecado, sí podemos vencer la tentación, amén. Las malas palabras, amén. Sí podemos, estamos en el Espíritu, amén. Entonces, vuelvo atrás para los cristianos que de una forma u otra se han envilecido. Las buenas noticias que tenemos es que tenemos un Dios lleno de misericordia. Dice que es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Y, amén. Y Él nos puede perdonar si nosotros venimos con un corazón constrito y humillado. Amén. Eso es lo bueno que tenemos en Jesucristo. Denle un aplauso a Él. Amén. A pesar de que nosotros somos pecadores, Él permanece fiel y justo para perdonarnos. Amén. Mira que dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, Primera de Juan, sí, amén. Dice, pero déjeme leer el 9 ahorita. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo nos va a perdonar, sino nos va a limpiar de toda esa suciedad que ha quedado en nosotros. Amén. Porque el pecado nos ensucia también, nos hace tener vergüenza delante de la presencia de Dios porque nos ensuciamos. Amén. Pero fiel y justo es nuestro Señor Jesucristo, que aún así, a pesar de todo, Él tiene la voluntad de perdonarnos y limpiarnos, porque Él es fiel y justo. Amén. En lo poquito me fuiste fiel, en mucho te pondré. Amén. Poquitos somos fieles nosotros, en Él siempre permanece fiel. Amén. Entonces, si una forma u otra de pecado en nosotros, hoy es el día que el Señor Jesucristo nos puede perdonar. Él está más que dispuesto para perdonarnos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No nos engañemos, el versículo 8 ahorita lo leemos, no nos autoengañemos a nosotros diciendo que tenemos pecado, porque nosotros muchas veces pecamos. Mira lo que dice el versículo 8 mismo en Primera de Juan. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No caigamos en ese engaño también. Yo pienso que las personas que son tibias también se están autoengañando y diciendo que no están pecando, están haciendo cosas. Muchas veces de hacer tantas las cosas se les hace que son buenas, pero no son buenas. ¿Amén? Como dice una persona, que hay cosas que parecen buenas pero no son buenas. ¿Amén? Así es que no nos autoengañemos. ¿Amén? Yo creo que cada uno de nosotros, hasta yo, necesitamos y ocupamos el perdón de Dios cada día. ¿Amén? Por eso tenemos que reconciliarnos cada mañana y cada noche y pedirle perdón. Amén. Porque a veces hasta sin querer, eso sí pasa también sin querer, nosotros ya pecamos o vimos cosas que no teníamos que ver. Amén. Entonces el Señor está dispuesto a perdonarnos. Amén. Y Jesucristo es el único que tiene el poder y la potestad de perdonarnos. Nadie más puede perdonarnos. Como le veíamos también en la religión tradicional, el sacerdote supuestamente ellos les perdonan sus pecados, ¿verdad? Les ponen un castigo, se confiesan ante Él y les ponen un castigo, nos perdonan supuestamente, pero en la Biblia podemos ver el único que tiene el poder de perdonar es nuestro Señor Jesucristo. Y a Él tiene que ser que nosotros le tenemos que confesar nuestros pecados, a nadie más, ni el hermano, ni la hermana, ni el padre, ni el sacerdote, sino a nuestro Señor Jesucristo. Y quiere Él que nos perdona. Denle un aplauso a Él. Amén. Mira ahí en San Juan capítulo 2, ahí mismo adelantito, San Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, queriendo decir que nosotros estamos aptos a pecar, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo justo. Amén. El único ser que tiene el poder de limpiarnos por medio de su sangre preciosa y perdonarnos. Amén. Entonces hoy es el día que podemos pedirle perdón y reconciliarnos con Él. Amén. Déjeme le dejo con esto. El salmista también reconocía que él había pecado, que necesitaba ser limpio y ser perdonado por Dios. Quiero que vayamos, quiero dejar con este salmo muy hermoso. Salmos capítulo 51.
51 y me indica con un amén cuando lo encuentre. Mire, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esto tenemos que estarle diciendo a nuestro Padre Celestial toda la mañana. Borra mis rebeliones, amén. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El pecado, como les decía, nos ensucia nuestras ropas que ya Dios las limpió, las ha hecho blancas, pero el pecado viene y nos ensucia de nuestras ropas. Tenemos que limpiarnos cada mañana. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconocerlo, amén. No autoengañarnos, como les decía antes, que no decir que no hemos pecado, sino que reconocerlo, reconocer que nosotros hemos pecado y que pecamos diariamente. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si pecamos, solamente pecamos contra Dios, amén. No ofendemos a nadie más, ¿verdad? El enemigo, a lo contrario, se pone alegre y feliz, pero cuando pecamos, el único que ofendemos es a Dios, amén. Entonces tenemos que pensar en todo el tiempo en eso también. Cuando el pecado se presenta a nosotros, pensemos que vamos a ofender a nuestro Dios, amén, al que nos dio la vida, al que nos ha dado la libertad, amén. Dice el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Como íbamos adelante, el pecado, desde que nacemos el pecado ya está en nosotros, el pecado está en la humanidad. Versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Solo el Señor Jesucristo, nuestro Dios, puede hacer eso, limpiarnos de toda maldad. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Tiene que la limpieza empezarse desde lo más profundo de nosotros, desde nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestro cuerpo también. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches delante de ti, ¿verdad? Vemos una vez más qué peligroso puede ser que si caemos en las manos de un Dios vivo, amén. El salmista reconocía que qué pasaba si él estaba en pecado y caía en las manos de Dios, amén. Que Dios nos guarde ese momento. Hoy es el tiempo de arrepentirnos y de pedir perdón a Dios. Versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, ¿verdad? Cuando uno está en pecado, quizás el salmista en ese momento estaba muerto espiritualmente y no sentía ese gozo y la alegría que un cristiano debe tener. Y así le pedía al Señor Jesús, le pedía a Dios que le volviera el gozo de su salvación. Versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Una vez que Dios nos ha limpiado y nos ha librado, nos hemos salido del pecado, una vez más volvemos a abrir nuestros labios, ¿verdad? La alabanza se vuelve a nuestra boca, amén. Podemos ser otra vez alegres, contentos en la presencia de Dios. Versículo 16, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Así es como tenemos que venir. Si nosotros de realmente nos arrepentimos y buscamos el perdón de Dios, tenemos que venir con un corazón contrito y humillado, y así el Señor, nuestro Dios, nunca lo va a despreciar, amén. Tenemos que tener cuidado. La paga del pecado es muerte. Entonces, hermanos, Jesucristo es el único que nos puede perdonar y liberar y limpiar de nuestro pecado. Pues vamos a San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8,
Ahí el versículo que leíamos, el versículo 34, decía, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, es esclavo del pecado. Mira lo que dice más adelante. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Pero mire lo que dice la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Así les digo con esta palabra, amén. Le doy gracias a Dios por esta palabra de Dios. Procuremos seguir adelante, amén. Pidámosle perdón a Dios. Sigamos adelante, peleando la buena batalla. Grandes cosas y hermosas nos esperan en el cielo, amén. Cosas muy hermosas que nuestra imaginación, nuestra mente no alcanza a comprender, amén. ¿Verdad? Vamos a ver esas calles de oro, esos mares de cristal, vamos a ver al mismo Dios allá en el cielo, amén. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso, yo espero que usted también quiera ver eso, amén. Quiera ver esas cosas, amén. Vamos a cenar allá con Dios, amén. Vamos a nuestras vestimentas van a ser diferentes. Dice que Dios nos va a dar un nombre que solo usted y yo lo conocemos, amén. Yo quiero saber cuál es mi nombre allá en el cielo, amén. Yo no quiero ver a usted también allá en el cielo, amén. Sigamos adelante, cerrémosle la puerta al enemigo y somos más que vencedores en Cristo Jesús porque Dios está de nuestro lado, amén. Así que Dios le bendiga y déle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué bueno Dios, amén. Siempre orando para Dios. Dios nos llamó a una vida santa. ¿Eh? Tenemos que poner en alto el nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros pecamos, hacemos que la gente hable de Dios. Miren, ahí no los hijos de Dios. ¿Ah? Principalmente el diablo que llena la boca hablando ahí. Aleluya. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero es tiempo de que lo volvamos a Dios, estamos alejados, hicimos pecado, pidámosle perdón. Hay remedio todavía, ¿verdad? Hay remedio para pedir perdón. Lo dejo con este texto yo. Romanos capítulo 6, verso 1, perdón. Dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Algunos dicen que mientras más peca, Dios más está con él, ¿verdad? Porque como dice lo que leía Job, dice que a donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, ¿verdad? Pero nosotros ya no, ya sobreabundó la gracia en nosotros, amén. Dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Miren que lo que habla el apóstol Pablo, amén. Y dicen dos, de ninguna manera, amén. Ya no podemos volver allá, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no, ¿verdad? Ya dice la palabra que el que está en Cristo Jesús nueva criatura es, porque ya lo que hacemos antes ya no lo hacemos, ahora somos nuevas criaturas. Vamos a ponernos sobre sus pies, hermano. Damos gracias a Dios, amén, que Dios bendiga a Job y que Dios lo use y a cada uno de nosotros.